Arcontes, un mundo caótico, por Sergio Álvarez Camacho. A mi hija Alma, gracias por elegirme, pequeño ser de luz. Un mundo caótico. Aquella mañana se sentía diferente. No solo recreaba la escena en el ojo de su mente una y otra vez con todo lujo de detalles, sino que podía paladear cada sensación, cada percepción. Inhaló profundamente y sostuvo unos segundos el aire en lo más recóndito de sí. Podía apreciar el sonido de las hojas de aquellas plantas que lo rodeaban. El viento que se abría paso por los extremos del invernadero besaba su piel, al tiempo que un sabor metalizado llenaba sus receptores del sentido del gusto. No permitiré que te pase nada, nunca, lo prometo. Nada parecía tener la capacidad de perturbar el profundo estado de trance en el que se hallaba, ni siquiera cuando la sangre comenzó a brotar de la comisura de su labio. Una y otra vez volvía a aquel invernadero, a aquel momento. Aún no sabía qué lo empujó a tomar esa decisión, ni siquiera si era lo correcto, pero ya estaba hecho y nada cambiaría eso. Cuando volvió en sí, el dolor y el sabor a sangre le otorgaron la certeza de que se había mordido la lengua, pero ni siquiera eso conseguía silenciar ese otro dolor. Este era más profundo, de esos que se te graban como a hierro candente en el alma, de esos que tienen la capacidad de transformarte y empujarte a ser consciente, tanto si quieres como si no. No permitiré que te pase nada, nunca, lo prometo. Cada vez más alejado del letargo que hacía unos minutos dominaba su cuerpo físico y con los punzantes movimientos que deshacían la posición de loto en la que se encontraba, regresó al aquí y ahora. Desaparecido el invernadero, se encontraba nuevamente en lo que ahora llamaba casa. La pequeña cortina de humedad que descendía por la pared se tornaba neblina al contrastar con la temperatura de las ascuas de lo que antes fue una hoguera. El goteo de las estalactitas que antes lo ayudaron a relajarse durante la meditación sonaban ahora como las implacables manecillas de un reloj que recordaban el tiempo que ahora vivía, dando lugar a todo tipo de imaginaciones y sugestiones. Su mente lo torturaba, más incluso que aquella vorágine de dientes que los rastreaban, más que la angustia de no sentirse a salvo en ningún lugar. Resultaba muy complicado aceptar la realidad creada. Dudaba incluso de lo que hasta hacía unos meses resultaba ser para él una verdad incuestionable. Observó el suelo alrededor de donde se encontraba y debajo de la chaqueta que le servía de colchón halló un pequeño lapicero de carboncillo, algo desgastado. Le recordaba aquellos días en los que acudía a estudiar bellas artes. Quizá esa fue la razón por la que eligió este objeto al salir de casa de forma tan apresurada. Quizá el llevarlo consigo le proporcionaba la tranquilidad de no olvidar el arte en un mundo tan caótico. El arte es una expresión meramente humana. Hay esperanza. Se repetía como un mantra mientras empleaba el carboncillo para marcar una línea más en la parte más lisa y seca de la pared de la cueva. Al menos podía calcular los días que transcurrían mientras su reloj de pulsera tuviese pila. Era tarde. Apenas le quedaba comida y concluyó que el dolor de estómago podría ser más llevadero si conseguía dormir. Se recostó sobre la chaqueta, utilizó la mochila a modo de almohada y comenzó a centrarse en su respiración, mientras agregaba a la casi extinta hoguera uno de sus últimos pedazos de madera. De nuevo un dolor punzante en la barriga.
Debí hervir el agua antes de beberla, idiota, se recriminaba a sí mismo. Cerró los ojos y, a pesar del dolor, casi sin darse cuenta, el agotamiento ganó la batalla y su mente subconsciente tomó el mando, llevándolo de vuelta a aquella tarde. No permitiré que te pase nada, nunca, lo prometo. Viscosa humedad. Su mejilla y su cuello compartían esta misma sensación mientras su conciencia regresaba. Aún medio dormido, se llevó la mano al punto exacto en el cuello para descubrir esa extraña textura que no le pertenecía. Impactado y desconcertado, tiró de ello mientras daba un salto sobre la chaqueta. Un enorme gusano de color negro vomitaba un espeso color rojo, dejando claro que unas sanguijuelas habían dado con él, antes incluso que esas abominaciones. ¡Ya!, gritó desesperado. «No puedo más, no puedo más», repetía entre sollozos. ¿Acaso era eso que llaman karma? Presa de la frustración, trató de sobreponerse. Lo siento, de verdad, no pude». Las lágrimas brotaban de sus ojos, dejando surcos en su descenso por la mugre que tantos días de desidia acumularon en sus mejillas. Siento no haber cumplido mi promesa, pero yo sigo vivo, sigo aquí, a pesar de que debería no estarlo, a pesar de que desearía no estarlo, gritó de forma gutural y roto de dolor mientras el eco rebotaba, alejándose por las húmedas paredes de la cueva. La comida se terminaba, apenas quedaba leña con la que calentarse en la fría cueva y su mala decisión de beber agua de aquel charco le estaba pasando factura. Necesitaba encontrar medicinas, comida, agua y un lugar seguro, aunque eso supondría exponerse. La idea lo aterraba, pero no había alternativa. Si se quedaba, la deshidratación acabaría con él, si es que algún animal salvaje no lo hacía antes. Se dispuso a repasar el contenido de su mochila mientras trataba de armarse de valor. Una navaja, un par de botas, una bolsa de plástico del súper, la cantimplora de la mili de papá, la pulsera de supervivencia que le regaló su hermana. En su momento criticó este regalo por inútil, pero ahora le proporcionaba cuerda, silbato y pedernal para hacer fuego. Una manzana golpeada que no aguantaría mucho más, un rollo de vendas y esparadrapo, una botella de plástico vacía y arrugada, una linterna de dínamo, apenas medio paquete de galletas mariñeiras, un pequeño caso de acero inoxidable. Recogió el carboncillo, lo guardó en la mochila y contabilizó los días que transcurrieron desde su llegada a esa cueva. Enrolló la chaqueta sobre sí misma, formando un ovillo, y la introdujo en la mochila. «Todo va a salir bien», se repetía a sí mismo. «Todo va a estar bien». Colocando la navaja en su bolsillo y tras tomar aire un par de veces, se encaminó entre las estalactitas hacia los escasos rayos de luz que descifraban la entrada de la cueva. Una vez allí, apartó las ramas que colocó hacía 7 días, aunque a él le parecieron meses, con la intención de disimular dicho lugar y, por lo tanto, su presencia. Observó desconfiado desde la entrada. Delante tan solo un desnivel que moría en un manto de pinos y eucaliptos. A su izquierda, una abrupta vereda que recorría la pared rocosa y daba acceso algunos metros más allá a la entrada al bosque que se extendía por debajo de él. A su derecha, una escarpada pared que se presumía cada vez más inaccesible e intransitable, al menos para él. Se detuvo por unos minutos. Los cantos de algún tipo de ave que no alcanzaba a reconocer llenaban el aire, mientras el viento mecía suavemente las copas de los árboles. Por lo demás, quietud. «Ahora o nunca», se dijo, y emprendió el descenso.
Mientras bajaba aferrándose con cierta dificultad a algunos huecos en la roca, la humedad, los musgos y líquenes le dificultaban la tarea de mantener la verticalidad, a la vez que le confirmaban la orientación norte en la que se encontraba. ¿Y de qué mierda me sirve saber que estoy al norte?, pensó, mientras recordaba que adquirió esa información en un documental de YouTube durante el confinamiento. Apenas avanzó unos pocos metros antes de que un resbalón lo deslizara fuera de control, ladera abajo. Gritó mientras trataba de detener su caída sin éxito. De pronto y de forma brusca, una roca que sobresalía del suelo impactó contra su cabeza y a partir de ese momento, solo oscuridad. «Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, tengo miedo». Las voces se oían cada vez más cerca. «Papá, abre los ojos». El sonido de las plantas, al moverse con el aire que entraba por los extremos del invernadero, acompañaban su desasosiego. «Papá, me lo prometiste. Papá, me dijiste que esas cosas no me atraparían. Me mentiste, me abandonaste, papá». Entre una densa niebla que encuadraba la escena, gritó: «Lo siento, no pude protegerte. Lo siento, mi ángel, perdóname». Y lloró sin saber si estaba vivo o muerto. Capítulo 1. La vida antes del caos. Él no era un superhéroe, nunca lo había sido. Desde pequeño mostró una tendencia natural a evitar los conflictos. En el colegio supo lo que era el miedo al girar el pasillo de clase y rezar para que aquellos abusones no lo encontraran esta vez. Nunca fue un niño grande o fuerte y su falta de autoestima le sumergía de lleno en un estado de cobardía antisocial que lo aislaba. Todo esto se debía a un trauma instaurado en su inconsciente por los problemas de alcoholismo y violencia que vivió con papá y mamá. Al menos eso decía su psicóloga. Nunca disfrutó de popularidad entre las chicas durante su época de instituto y tan solo los videojuegos, mangas y libros lo acompañaban sin juzgarlo. El único referente femenino a mano era el de su hermana mayor, ya que su madre solía estar ausente, demasiado ocupada con cualquier otra cosa. Es por eso que cuando tras la boda y su hermana se fue a vivir a casa con Lorenzo, él se refugió en sí mismo aún más. Fueron transcurriendo los años mientras dedicaba su vida a sus estudios de bellas artes y su afición a la botánica, alejado de cualquier relación con el sexo opuesto, a pesar de que su naturaleza le llevaba a desear. Decidido a emplear toda su energía vital en conseguir su propósito de montar un invernadero en casa, en el que cultivar sus alimentos y cada vez más metido en sí mismo, rehusó la simple idea de llevar una vida corriente. Buscar un trabajo fijo, formar una familia con perro y coche no era para él. Dibujaba y muy bien, vendía sus diseños por internet con bastante éxito, y esto le proporcionaba un sustento económico que le permitió comprar un terreno al lado de casa. Tras la muerte de sus padres, parecía que esto era lo único bueno que de ellos había quedado. Con el tiempo pudo comprar el invernadero y poco a poco comenzó a cultivar sus propios alimentos como siempre quiso hacer. Todo transcurría según sus previsiones vitales. Un día, trabajando en el invernadero, sufrió un corte en una mano, lo que lo llevó a pasar la tarde en el servicio de urgencias, alejado de toda rutina. «Esto no tiene buena pinta», pronunció una voz dulce en la sala de espera. «¿Cómo te hiciste esa herida?». Él, girando su cabeza hacia la parte más recóndita de esa abarrotada habitación, contempló algo nunca observado, una melena morena que caía sobre la mitad de un rostro blanco y maquillado, unos labios de color rojo intenso
que contrastaban con el azul claro de aquel ojo grande que la melena sí permitía ver. En ese momento se estremeció, comenzó a temblar y pensó que si la belleza tuviese forma humana, debía ser aquella. «Oye, ¿estás bien? Hablo contigo, chico, acércate», sugirió ella con voz melosa. Como hipnotizado, se acercó a la silla contigua y tras carraspear para aclarar su temblorosa voz, «¿Puedo sentarme?», se atrevió a preguntar. «No eres muy extrovertido, ¿verdad?», afirmó ella. «Me llamo Edén, un placer conocerte. Soy Uriel», consiguió articular, mientras la megafonía avisaba de la ausencia de un médico que debió salir con la ambulancia y el consiguiente retraso de atención, apelando a la paciencia de los presentes. «Parece que estaremos un rato aquí. Es lo que tienen los recortes de sanidad», dijo Edén para romper el hielo. Un poco menos amedrentado, Uriel preguntó: «¿Y tú por qué estás aquí?». Ella apartó el pelo que le cubría la otra mitad de su cara, dejando su otro ojo al descubierto. El azul se fundía con el rojo del derrame que presentaba y profundizaba sobre el morado que bajaba desde la frente hasta la nariz. «¿Pero cómo te has hecho eso? ¿Te han golpeado?». Uriel no podía ocultar la impresión. «A veces el amor no coincide con el concepto propio que tenemos del mismo», se apresuró a contestar ella. «Pero no quiero hablar de esto». La tarde avanzó mientras ellos hablaban y hablaban. Uriel sintió que conociese a Edén de toda la vida y tras ser atendidos por el médico y recibir calmantes y antiinflamatorios, ambos decidieron proseguir su conversación en una cafetería cercana. Tras varias cervezas, algo a lo que Uriel no estaba acostumbrado, ya más desinhibido se dejó llevar por la situación y, casi sin saber cómo, acabó con Edén en casa. La chimenea ardía con la misma fuerza que su líbido, dibujando un sinfín de sombras en la pared acompañando el baile de las llamas. Parecía que el tiempo se hubiese detenido por y para ellos. El alcohol dejaba salir a un Uriel reprimido durante años, que se estremecía con cada beso de Edén. Las manos de ella acariciaban su cuello mientras lo besaba y él correspondía con sus manos en el pecho. «Más despacio, tigre, no hay prisa». Edén dejó claro que la iniciativa era suya, mientras lo empujaba hacia el sofá que llenaba el espacio frente al fuego. La juguetona lengua de la chica recorría cada espacio en la oreja de Uriel, provocando de este modo un involuntario movimiento en el pantalón de éste. Tras despojarlo de la camiseta y del cinturón, inició un descenso desde su oreja hasta su abdomen, pasando por su cuello, que consiguió que Uriel dejase escapar un jadeo a la vez que comenzaba a desvestirle. Él, presa de la excitación, trató de tocarla, pero rápidamente fue reprendido. «Déjate llevar, solo relájate y disfruta», ordenó Edén. Desprovisto del pantalón y el boxer que acostumbraba a llevar, fue testigo de cómo una suave humedad acariciaba su sexo, mientras Edén, de forma lenta pero implacable, movía su cabeza y acariciaba sus piernas. Apenas unos minutos más tarde, ella, liberándose de toda prenda, reptaba por el cuerpo de él hasta colocarse encima. «Verás, yo nunca», trató de explicar Uriel, mientras ella le callaba posando un dedo en sus labios y hundía el sexo de él en lo más profundo de ella. El fuego se apagó y los dos amanecieron abrazados, rodeados aún de esa aura de imprevista realidad que los sumió en aquella vorágine de placer y falta de control. Edén dormía mientras Uriel se dedicó a bocetar a carboncillo un retrato de ella.
decidió una libre interpretación en la que el pelo volvía a tapar su ojo morado. La afilada punta del lapicero surcaba el papel, rasgando y trazando líneas que armonizaban con los difusos pensamientos que llenaban su mente. No entendía cómo había sucedido, no sabía nada sobre ella realmente. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Ni siquiera la razón de su ojo morado. Dudaba de que Edén fuese real, pero allí estaba, frente a él, durmiendo plácidamente. El sol ya no podía disimular su esplendor y los rayos de luz bañaban la cara de la chica cuando abrió los ojos. Clavó su mirada en Uriel y sonrió. Este le correspondió con un café y se sonrojó cuando ella lo besó en la mejilla. ¿Qué estás dibujando?, preguntó con tono curioso. Girando el bloc, Uriel le mostró el dibujo y ella, tras gesticular en su rostro el asombro, lo abrazó y le susurró que debía marcharse. 2 horas después, Uriel, su soledad y 1 millón de preguntas sobre lo vivido las últimas horas.